que posee una apertura por la cual pueden escapar materiales gaseosos, líquidos o sólidos desde el interior de la Tierra. Básicamente estamos hablando de una fisura en la corteza terrestre sobre la cual se acumula un cono de materia fundida y sólida que después es expulsado a través de una chimenea desde el interior de la Tierra. Cuando este tipo de actividad ocurre, se le denomina erupción, la cual puede venir en diferentes formas de acuerdo a diversos factores que veremos más adelante. Dentro de sus partes podemos ver lo que es la cámara magmática, que es donde está almacenada la roca fundida, que puede provenir de la atenosfera o de la litosfera, por descompresión de los sólidos que se vuelven entonces líquidos. Ahí es donde se forma la lava. Bien, la chimenea, que es el conducto por donde asciende la lava, el cráter, que es la parte del volcán por donde los materiales son arrojados al exterior. Está el cono volcánico, que es la aglomeración de lava y productos fragmentados. También es posible que en las fracturas del cono volcánico o en las erupciones se formen cráteres adventicios que se abren en los flancos o en su base y cuyas chimeneas secundarias tienen comunicación con la principal. Bien. Los volcanes, por lo general, son estructuras compuestas de material fragmentado y corrientes de lava. A través de la chimenea sale la roca fundida que proviene del manto terrestre, la cual se le conoce como magma. Una vez el magma sale a la superficie, pierde los gases que se contiene porque se evapora y al escurrir por las laderas del cono se le conoce entonces como lava. Este cono se va formando por capas solidificadas sucesivas, todas inclinadas hacia el exterior de la chimenea. Habitualmente la lava recién emitida bordea temperaturas entre 700 a 1300 Celsius, dependiendo de su composición química. Las rocas que se forman a partir del enfriamiento del magma se llaman entonces rocas ígneas, pero ojo, todo depende de cómo fue su formación. Si el enfriamiento tuvo lugar en el interior de la Tierra y las rocas fundidas no llegaron a emerger a la superficie, se llaman entonces rocas ígneas intrusivas. Cuando es todo lo contrario, cuando emergen en la superficie, entonces se denominan como rocas ígneas extrusivas. Entonces, también existen otras rocas ígneas, las cuales se enfrían a gran profundidad y a estas se les conocen como rocas plutónicas. Los volcanes pueden clasificarse de diferentes formas. Bueno, según su estructura, lo hacen en 5 tipos diferentes. Tenemos en primer lugar las calderas, que son el resultado del derrumbe de la parte central o el edificio volcánico causado por fuertes erupciones. Después están los domos de lava, que son estructuras relativamente pequeñas y de fuertes pendientes formadas por capas de magma viscoso y flujos de ceniza incandescente. Luego están los conos de ceniza o escoria, que como su nombre lo dice, se deben a la acumulación de cenizas o escoria y se forman cerca de las laderas de los estratovolcanes o los volcanes en escudo. Sus erupciones son estrambolianas, es decir, que tienen el magma muy viscoso. Además de eso, tenemos los volcanes compuestos, que son grandes, cónicos y se deben a la acumulación de lava y fragmentos de roca. Sus explosiones son bastante fuertes y sus erupciones son de tipo estramboliana. Luego, y por último, están los volcanes en escudo, que también son muy enormes y tienen pendientes suaves. Aunque a diferencia de los antes mencionados, estos tienen lava balsática, es decir, que es muy fluida y no se amontona, por lo que las explosiones son más leves. Según su actividad, estos pueden ser clasificados en activos, o sea que permanecen latentes y pueden erupcionar en cualquier momento, como el volcán de la isla de La Palma. Luego están los inactivos, que tienen una erupción de hace siglos, pero pueden volver a erupcionar, como el de Teide en las Islas Canarias. Y por último, los que son extintos, cuya última erupción data de 25.000 años atrás, o fueron removidos de su fuente de magma por la placa tectónica, como el de Diamante en Hawái. Ahora bien, nos preguntamos por qué erupciona un volcán. Bueno, las erupciones volcánicas se producen por el calentamiento del magma, roca líquida y semilíquida a muy alta temperatura, que proviene del manto terrestre. Una diferencia de presión o de densidad entre la masa fundida y las rocas encajantes provoca que el material busque una escapatoria y termine por salir al exterior.
De esta forma, debido al calentamiento del magma en el interior de la Tierra, sale liberando en forma de lava, cenizas, bombas volcánicas, entre otros, acompañado además de gases volcánicos. Normalmente los volcanes se encuentran situados en la unión entre las placas tectónicas, aunque también pueden encontrarse excepciones en las que los volcanes aparecen en el medio de las placas debido a los llamados puntos calientes. Cuando mezclamos el vinagre, que es un ácido, y el bicarbonato de sodio, que es una base, se produce dióxido de carbono, que es el gas que provoca las burbujas que salen por el cráter del volcán, como se puede observar en el experimento. Al hablar de lluvia ácida, nosotros nos referimos a cualquier tipo de precipitación que tenga altas cantidades de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y por cualquier tipo de precipitación quiere decir que no solamente tiene que ser lluvia, sino que puede ser nieve, niebla, etc. ¿Cómo se forma? Bueno, en la naturaleza, los volcanes en erupción y la descomposición del suelo vegetal suelen liberar algunos químicos a la atmósfera que son capaces de generar esta lluvia ácida, aunque realmente la mayor parte de estos químicos se liberan a causa de la actividad humana de la combustión de combustibles fósiles para hacer energía con las plantas de carbón, en las fábricas, en los automóviles, etc. Pero hablando más desde un punto un poquito más técnico, al quemarse estos combustibles se libera dióxido de azufre y óxido de nitrógeno en la atmósfera. Estos gases entonces logran reaccionar con el agua de la atmósfera, el oxígeno y otras sustancias de este mismo ambiente para lograr formar soluciones diluidas que luego, cuando alcanzan el agua o cuando alcanzan la nieve, se precipitan causando lo que nosotros conocemos como la lluvia ácida. Los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre son los principales precursores de la lluvia ácida. Sin embargo, en este fenómeno participan otros compuestos hechos de cloro, amoníaco, orgánicos volátiles, entre otros. Son precisamente estos compuestos los que traen consigo consecuencias altamente dañinas para la humanidad. Los contaminantes del aire, tales como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, causan ozono en el nivel del suelo y provocan enfermedades respiratorias o agravan las que ya se tienen. Algunas de estas pueden ser la neumonía, la bronquitis o el asma. La lluvia ácida que empapa los suelos absorbe los nutrientes necesarios para tales como el magnesio o el calcio, los cuales ayudan a los árboles a mantenerse sanos. También provoca que el aluminio se escape al suelo y que los árboles pierdan su capacidad de absorber el agua. Consecuentemente, este aluminio corre hacia el agua de arroyos y lagos y causa una disminución en su nivel de pH o de acidez, el cual es 6.5. Lamentablemente, esta disminución de pH y esta irregulación de los niveles de aluminio puede provocar mortalidad en la vida acuática silvestre. Como podemos ver en el experimento, la tiza reacciona con el ácido nítrico y el ácido acético al ser echado en los vasos con jugo de limón y vinagre respectivamente. Bueno, volviendo al análogo a la lluvia ácida, este es el efecto que la misma tiene sobre rocas o piezas carbonatadas, como la piedra caliza o el mármol. Es decir, al caer sobre esos terrenos los disuelve y causa su deterioro poco a poco. Algunas de las medidas que pueden evitar esta contaminación y producción de lluvia ácida pudieran ser la filtración y desintoxicación del agua utilizada por las fábricas antes de devolverla a los ríos, la reducción de la emisión de gases contaminantes, la fomentación de la producción del uso de energías limpias, la plantación de árboles que absorban el aire contaminante y también la fomentación del uso de coches eléctricos u otros vehículos no contaminantes tales como la bicicleta. El smog. Este es un tipo de contaminación atmosférica específica y se basa en una combinación de contaminantes que suelen aparecer a una altura básicamente baja al suelo, como una neblina de color marrón. Esta se introduce en la atmósfera ya sea debido a los procesos naturales como inducidos por los humanos. Se habló de este por primera vez hace más de 5 décadas como una mezcla
de humo y niebla. A eso se debe el nombre de smog de hoy en día, tiene una definición en composiciones más específicas. El smog se forma cuando se liberan contaminantes en el aire y los contaminantes se forman tanto de manera natural como por el ser humano. Sin embargo, los contaminantes que son producidos por el ser humano son los que suelen ser más preocupantes. Esto debido a la magnitud de contaminantes producidos por la quema y extracción de combustibles fósiles que se sabe que causan efectos súper extremos en la salud. El smog afecta mucho más que a las vidas humanas. También tiene un gran impacto en el entorno físico. El ozono y las materias particuladas en particular causan efectos súper perjudiciales. Esta es una mezcla de contaminantes que se forman cuando los óxidos de nitrógeno y los volátiles compuestos orgánicos, entre paréntesis COV, reaccionan a la luz solar, creando así una neblina marrón sobre las ciudades. Esto tiende a ocurrir más a menudo en verano, porque es cuando más luz solar tenemos. Algunas de las causas de lo que es el smog fotoquímico, por lo general son la actividad industrial que emite humos con gases de efecto invernadero, también las emisiones de gases fósiles a partir de los autos y también la mala gestión de medios contaminantes, tanto urbanos como rurales. Ahora, cuando hablamos de lo que son los efectos que causa el smog fotoquímico, estos van más relacionados a lo que es la salud, ya que afectan directamente a nuestra parte respiratoria. Esto nos produce tos, fomenta las enfermedades de respiración como el asma, produce enfermedades cardíacas, entre otras cosas. Y una de las mejores formas de reducir lo que es el smog fotoquímico es reduciendo la cantidad de contaminantes secundarios que hay en el aire. Y para eso primero debemos reducir la cantidad de contaminantes primarios que tenemos en el medio ambiente, es decir, las emisiones de gases, entre otras cosas como la basura. Una partícula es el pedazo más diminuto de la materia que preserva las características químicas de un cuerpo humano. En este sentido, los átomos y las moléculas son partículas. Una vez que una partícula no está formada por otras unidades más pequeñas, se habla de partícula elemental. Estas partículas conforman el factor más vital y fundamental de la materia. Ahora, entre las causas existen dos tipos de partículas en las que se encuentran las partículas primarias y las secundarias. En las primarias son esas que se emiten de manera directa a la atmósfera de formas diferentes, en diferentes formas. Y las secundarias son esas que están compuestas en la atmósfera como consecuencia de actitudes químicas desde la existencia de materiales gaseosos denominados precursores. Entre los efectos, el aire puede mover muchas partículas por medio de largas distancias y después estas tienen una gran probabilidad de instalarse en el suelo o el agua. De acuerdo con la estructura química, los efectos de esta sedimentación tienen la posibilidad de ocasionar que los lagos y arroyos se vuelvan ácidos, cambio en el balance nutricional de las aguas costeras y monumentales cuencas fluviales, reducción de los nutrientes del suelo, daño en los bosques propensos y cultivos agrícolas, efectos dañinos sobre la variedad de los ecosistemas y contribución de los efectos de la lluvia ácida. Para empezar, debemos definir que los aerosoles son caloides de partículas sólidas y líquidas suspendidas en gas, y su mayor fuente de creación en su actividad humana es la quema de combustible, la fundición de metales y la creación de cemento, producción de ladrillos y demás. La liberación de estos gases impide la formación y el crecimiento de las nubes convectivas. Las nubes convectivas son las que se conocen por formar tormentas. Entonces, al estas absorber más gases tóxicos que agua, absorben también radiación y calor emitido por el suelo y en sus partículas de humo. Entonces, ¿qué pasa? Los científicos reconocen que los aerosoles han sido los principales causantes de agrandar el agujero en la capa de ozono y por ende son de los primeros responsables en empeorar el calentamiento global, pues los aerosoles absorben y dispersan luz solar debido a sus clorofluorocarbonos que los componen.